Profe, en este video voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial y como dicen los otros videos me armé un resumen, pero esta vez lo hice en la compu y lo tengo acá atrás y es para no ir olvidándome las cosas más importantes. La Segunda Guerra Mundial empieza después del Tratado de Versalles. Fue muy humillante, pues, podría decir, para la República de Weimar y encima agravado con el crack del 30. Generó un sentimiento muy nacionalista de parte del país, que encima estaba siendo representado por el Partido Nacional Socialista nazi, que va a llegar al poder en el 1933. Bueno, después, al mismo tiempo en Italia, representada por el fascismo de Mussolini, debido a la idea de que los aliados no le habían dado a los italianos lo que les habían prometido. Y en Japón estos estaban invadiendo o habían invadido China en 1937, y se encontraban económicamente bloqueados por los aliados y por Estados Unidos. Entonces, estas tres potencias, pasarían a formar sistemas autocráticos muy militarizados, pasarían a ser muy militarizados y pasarían a aliarse como las potencias del eje. Los italianos invadieron Etiopía, mientras que el Tercer Reich se anexió Australia y República Checa. Después, el detonante final para que comience la guerra fue que la invasión de Polonia en 1939, que fue en la colaboración con la URSS, bajo el Pacto Molotov. Después, la guerra, como fue sucediendo la guerra, el curso de guerra fue que los aliados, conformados por el Reino Unido, Francia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, y creo que no me olvido ninguno más, Bélgica, los polacos formaban parte. Los polacos formaban parte de los aliados, no lo apoyaron porque cayeron frente a la ofensiva del Reich y de la URSS. Entonces, ahí tenemos a los aliados. Todos los países que ya te mencioné, estos países, excepto el Reino Unido y Francia, se rindieron a principios de 1940, creo. Se rinden a principios de 1940 y se rinden en 1940 por el avance alemán, ya que estaban muy avanzados y venían muy bien militarmente. Los alemanes atacarían a los franceses, y con el mismo modelo que habían atacado, poniendo en práctica el mismo modelo con el que habían atacado Polonia. Esto era como que las divisiones motorizadas de los alemanes, que eran infantería, eran como bolsas desconectadas de infantería que como que no sé cómo explicarlo, eran varios grupos de infantería de alta movilidad que la infantería más tarde terminaba de reducir, no sé cómo explicarlo, pero algo así más o menos. Esta táctica de los alemanes los ayudaría a evitar la defensiva y capturar Francia en 6 meses más o menos. Después de esto, empieza un bombardeo constante a las Islas Británicas, y lo que quedaba de este año, de 1940, los ingleses terminan venciendo a la Luftwaffe. Además, después de esto vuelve la guerra submarina con el mismo objetivo que de la Primera Guerra Mundial,
como ya lo expliqué en el otro video, vuelve la misma guerra submarina de la Primera Guerra Mundial y con los mismos objetivos. Durante 1941 el eje reinaba invicto, o sea, venía invicto en Europa. Y después invadió Balcanes del Norte, si no me equivoco. No, Balcanes y el norte de África invadió. Después, excepto Egipto, donde era donde ahí que no pudieron invadir porque estaban los ingleses y los ingleses les ganaron. Fueron rechazados por los ingleses. Después, el 22 de junio, el eje invadió la URSS y llegó a Moscú. Llegó a las puertas de Moscú. Después, en 1941, los japoneses bombardearon Pearl Harbor, no sé muy bien cómo se pronuncia, provocando el ingreso de ambos países a la guerra. Después, en 1942, durante este periodo de 1942, los japoneses venían consiguiendo grandes victorias y grandes victorias contra las flotas de los aliados, contra las flotas aliadas en el Pacífico, y venían conquistando una buena parte de las islas de Oceanía. Hasta la batalla de Midway, si no me equivoco que se pronuncia, batalla de Midway, en la que perdieron la mayoría de su flota. Ahí fue cuando venían perdiendo y perdieron la mayor cantidad de flota. Desde ese entonces hasta el final, la guerra se pasaría a la defensiva, mientras que Estados Unidos conquistaría las islas para poder llegar a la isla central de Japón, a Japón en sí. Después, en el 1941-1942 más o menos, sería devastador para los alemanes en la URSS durante la línea de frente alemán, que se encontraría sobreextendida, que sería atacada por los rusos y los obligarían a retroceder. La línea sobreextendida que tendrían los alemanes ahí en la URSS sería atacada, por así decirlo, por los rusos, y los obligarían a retroceder. Después, en 1942 también los alemanes intentarían una ofensiva contra los pozos petroleros del Cáucaso, y terminarían con la batalla de Stalingrado, que duraría alrededor de 200 días, si no me equivoco, alrededor de 200 días duraría, y terminaría en una derrota alemana. Después, los alemanes pasarían a la defensiva en ese frente. Los alemanes se quedarían a la defensiva después de la derrota, salvo un ataque fallido que perdieron buena parte de sus tanques. Después, en 1943, la batalla se encontraba a la defensiva en todos los frentes y iban a ser expulsados de África y comenzaría la invasión de los aliados. Comenzaría la invasión aliada a Italia, no de los aliados. Comenzaría la invasión aliada a los italianos, a Italia. Después, ¿qué me queda? Hasta que se rindan los alemanes, ¿no? Obviamente en Italia. Después, en 1944, la famosa batalla de Normandía, en la que los aliados desembarcaron en Francia, y tras desembarcar en Francia, liberarían el país, desembarcan en Normandía, desembarcan ahí y logran recuperar el país entero, haciendo esa batalla ahí en Normandía. Después, los japoneses seguirían obligando a los estadounidenses a perder por cada isla. Básicamente los someterían, por cada isla. Era como un gasto muy grande para los estadounidenses. Y a finales de este año se produjo la batalla de Ardenas, que fue la última ofensiva alemana, que lo que hizo fue que empezó bien exitosa y terminó siendo un fracaso total, y hizo que en el 1945 la URSS tomara Berlín y el Tercer Reich se rindiera.
Después los estadounidenses tirarían las bombas nucleares tenían bombas nucleares a los japoneses para forzar la rendición y terminar con la guerra. Y ahí terminaría la guerra, después de que Estados Unidos tirase esas bombas nucleares a lugares civiles que no tenían nada que ver con la guerra. Y ahí terminaría todo, profe.